Buenas tardes, ingeniero. Vamos a hablar sobre lo que es pavimento. En definición de pavimento, tenemos que un pavimento puede definirse como una capa o conjunto de capas de materiales apropiados y la superficie de rodamiento. En lo que es pavimento tenemos tres tipos de pavimento. Tenemos pavimento rígido, flexible y articulado. Pavimento rígido. El pavimento rígido es un pavimento conformado por una losa de concreto sobre una base o directamente sobre la subrasante debidamente compactada. Este tipo de pavimento transmite los esfuerzos al suelo de una forma minimizada, de forma que pueda ser controlado. Y generalmente cuando lo emplean en las calles, el grosor es de 15 a 20 centímetros. En pavimento flexible, es un pavimento conformado por una carpeta asfáltica o capa de rodadura, apoyado sobre la subbase o la capa base. Por lo general, este tipo de pavimento se usa en carretera, ya que hay una gran... hay abundante tráfico. Y en pavimento articulado, son los que están compuestos por una capa de rodadura que está elaborada por bloques de concreto prefabricados, llamados adoquines o las losetas. Y esto va sobre una capa delgada de arena, la cual a su vez apoya sobre una capa de base granular o la subrasante. Todas estas piezas prefabricadas, que son los adoquines, deben cumplir con varios requisitos geométricos y de resistencia. Como siguiente punto tenemos clasificación y componente de los pavimentos, que se clasifican en subrasante, subbase, capa base, imprimación asfáltica y capa de rodadura. A ver, un momentito ahí, por favor. La anterior diapositiva de pavimento. La anterior, pavimento articulado. Ya, pavimento articulado. Póngame la otra anterior. Pavimento flexible. Y la otra. Y pavimento rígido. Pavimento rígido. Si yo pongo una llanta ahí, o sea, un eje de un automóvil, ¿cómo transmite la carga ese camión mediante este pavimento, mediante el flexible y mediante el articulado? Para que quede claro, son los tres tipos de pavimento. ¿Cómo es la carga ahí de un eje de un camión? Ya, se lo voy a explicar. En el pavimento rígido es de manera, las cargas se distribuyen uniformemente a través del pavimento, y en el flexible se transmiten las cargas en cada punto, ¿no? Punto por punto, y se deforma, el pavimento flexible se deforma parcialmente. Mediante va avanzando la carga, ¿no? Y mientras se aleja, este pavimento flexible vuelve a la normalidad. El articulado. El articulado trabaja de manera similar con el pavimento flexible. Ya, está bien. En el pavimento rígido, la distribución de carga es uniforme a lo largo de la losa que compone cada paño. O sea, hay la llanta está en un determinado paño, porque son la sucesión de paños. Se cortan los pavimentos rígidos para efecto de dilatación y contracción, ¿no? Entonces llega la movilidad ahí, está, por decir, está parado ahí, está estacionado sobre un paño. Se distribuye la carga a lo largo de todo el paño y esa carga distribuida llega a la capa base, ¿no? O a la subbase o a la subrasante, porque el pavimento rígido lo podemos hacer sobre subrasante, sobre subbase o sobre capa base. Entonces puede haber esa alternativa. Pero la manera de distribuir la carga de servicio, o sea, la carga del camión o de la movilidad, es uniforme en toda la losa donde está apoyada la rueda. Ahora,
¿Qué sucede en el pavimento flexible? La carga es puntual. En el contacto de la llanta con el pavimento, en ese punto está transmitiendo la carga. Y en el articulado, de igual manera, en la loseta o en el adoquín donde está apoyado la llanta, en ese punto transmite la carga. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Bueno, vamos adelante hoy. Ingeniero, ¿cómo era con el pavimento flexible, perdón? Pavimento flexible, la carga es puntual. O sea, el lugar donde está la llanta parada, digamos, estamos suponiendo que el vehículo está parado. Ahí llega la carga en ese punto de contacto entre la llanta y el pavimento. Ahí se transmite. Por eso es que la deformación es mayor en pavimento flexible que en pavimento rígido. Se controla la deformación con mayor rigidez en pavimento flexible que en pavimento rígido, porque la carga es puntual, llega a un punto, no se distribuye en un determinado área de la carpeta. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, gracias. Ya, adelante, a ver. Subrasante. La subrasante es una capa de terreno que soporta la estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad en que no le afecte la carga que corresponde al tráfico previsto. Y entre mejor calidad se tenga de esta capa y se mantengan todas sus propiedades y no, o sea, se mantenga pese a las condiciones del clima, tendremos un espesor del pavimento que será más reducido, por lo tanto habrá un ahorro en costos y no se pierde la calidad. Subbase. La subbase es una capa que se encarga principalmente de soportar, transmitir y distribuir las cargas aplicadas en la capa de rodadura, de tal forma que la subrasante la pueda soportar. La subbase también debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían perjudiciales para el pavimento. Capa base. Es la capa de material que se construye sobre la subbase. Su función es de tener resistencia estructural para soportar las presiones transmitidas por los vehículos. Debe tener el espesor suficiente para que pueda resistir las presiones transmitidas a la subbase. Imprimación asfáltica. Un ratito. Vamos a repasar. ¿Cuál es la estructura más importante a tomar en cuenta al momento de diseñar un pavimento? ¿Subrasante, subbase, capa base o carpeta? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación mayor de tener un buen suelo en esa fase? La subrasante, ingeniero, terreno natural. Definitivamente la subrasante es aquella que ustedes deben tener mucho cuidado y debe requerir mucha atención al momento de diseñar un pavimento. Porque la subrasante es aquella que soporta todo el paquete estructural, ¿no? Puede estar bien diseñada su capa base, puede estar bien diseñada su subbase, pero si su subrasante no está bien diseñada, eso va a fallar. En cambio, al contrario, si está bien diseñada la subrasante con un buen CBR exigido para este tipo de pavimento, una buena granulometría, ¿no? Y una buena compactación, inclusive puede soportar más que lo anterior, siendo que tengamos una subbase, una capa base en mal estado. Incluso, entonces, ingeniero, tengo entendido que el mejor tipo de suelo es el A24. Sí, el A24 es un suelo muy bueno que tiene una muy buena granulometría, una muy buena cohesión entre granos, pero definitivamente para potenciar su capacidad de soporte hay que mezclarlo con material gravoso, un A1A, un A1B, y eso es la capa base, ¿no? Entonces, pero si tenemos de subrasante un A24 es espectacular, porque generalmente para una subrasante exigimos 10 de CBR, 12 de CBR, con 15 de CBR adelante una subrasante se la bate bien. ¿Por qué? Porque la subrasante ya, fíjense ustedes, la capa encargada de recibir directamente el peso de todos los vehículos, el peso de los vehículos es la capa base. La carpeta no tiene ninguna función estructural. La carpeta simplemente sirve para que ahí llegue y distribuya la carga y para mantener impermeable todo el paquete estructural, que no le entre agua
y obviamente para el confort, ¿no? Pero no tiene prácticamente ningún desempeño estructural la carpeta. La carpeta sirve de un forro, nada más, para un confort, ¿no? Para que el conductor viaje bien, eso es la carpeta, y para mantener impermeable la estructura de pavimento. Pero todo el peso estructural se lo lleva la capa base. ¿Qué hace la subbase? Transmitir ese peso grande, disipar ese peso, que lo disipe en la subbase y ya llegue un efecto mucho menor a la subrasante, ¿no? Entonces, la subbase también desempeña una función muy importante: disipar la energía que llega a la capa base y transmitir una menor energía ya a la subrasante. ¿Se ha entendido, jóvenes? Correcto, correcto. Ya. Vamos adelante. Imprimación asfáltica. La imprimación asfáltica es un proceso donde se aplica un material asfáltico diluido en forma plana a una superficie hecha de un material granular no tratado, como puede ser grava, río o también piedras o rocas. Y una vez que se limpia esta superficie, para que las partículas de polvo o arena, para que no queden, ¿no?, las partículas de polvo y arena, se realiza la imprimación asfáltica, por lo que el asfalto quedará de color negro, y con esta imprimación se sellan poros, grietas y fisuras, dando ya así una impermeabilización. Capa de rodadura. Capa de rodadura. A ver, un ratito, por favor, un ratito. Claro. La imprimación asfáltica se utiliza una vez hemos terminado la capa base. Una vez hemos terminado la capa base, se hace la imprimación asfáltica. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, que tape algunas irregularidades muy pequeñas, que hay huequitos, ¿no?, de la capa base. Segundo, para evitar que ya salga humedad de la estructura de abajo, del suelo, de la capa base, de la subbase, que fugue humedad, y de tal manera que no baje su humedad óptima con la que hemos compactado. Ese es el segundo elemento. Y tercer elemento, sirve de ligante entre la capa base y la carpeta de rodadura, ¿no? La carpeta de rodadura ya va encima de la imprimación asfáltica, ¿no? Entonces, esas tres funciones cumplen para que haya adherencia entre la carpeta y la imprimación, porque entre la carpeta y la capa base muy poca adherencia va a haber, ¿no?, porque son los dos materiales distintos. En cambio, esta imprimación ya es un asfalto diluido, y bueno, va a haber una buena adherencia entre la carpeta y esa imprimación. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Ya, adelante. Capa de rodadura. La capa de rodadura es un tratamiento superficial no muy espeso, ya que es menor a los 4 centímetros y está conformado por una mezcla de agregados petros y asfalto. Esta capa tiene la finalidad de proteger la superficie del pavimento de agentes externos que puedan producir algún tipo de daño. Y esto también ayuda a la seguridad, ya que mejora la textura, la fricción y la visibilidad del pavimento, haciendo que los autos no derrapen o de todo lo que es seguridad, ¿no? En las capas de rodadura tenemos 3 tipos, que son mortero asfáltico, el SMA, que es Stone Mastic Asphalt, y capa de textura abierta. Mortero... Allá está. Y allá, aquí va a continuar mi compañero Efraín con la siguiente parte de la exposición. Bien, yo voy a continuar con la exposición. Tenemos método de diseño de pavimento. Tenemos el método ASTO 93. Tenemos el método DNR, que es el método brasilero. Tenemos el método PCA, que es la Asociación de Cemento Portland. El DIPAP, que es un software de diseño utilizado en Bolivia.
Y tenemos el método de diseño Instituto del Asfalto. Bien, el método ASTO. El método ASTO, esta metodología de diseño asfáltico, tiene una ecuación a través de la cual se obtiene el parámetro. Un parámetro que se llama el número estructural, en su abreviatura SN, ¿no? El cual es fundamental para la determinación de los espesores de las capas que conforman el pavimento. Esta ecuación está en función de variables de diseño, tales como el tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad y el índice de serviciabilidad. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos la siguiente fórmula, que es el logaritmo, ¿no?, de la función W, que eso viene a ser el número estimado de ejes equivalentes. ZR viene a ser la desviación estándar normal. Y SO es el error estándar combinado de predicción de tráfico. Delta PSI viene a ser la diferencia entre índice de servicio inicial y final. MR, el módulo resiliente en libras sobre pulgadas cuadradas. Y bueno, como indiqué hace un momento, el número estructural es SN. Bien, a partir de ahí, de esta fórmula también, luego determinamos un conjunto de capas cuyos espesores igualen o superen el número estructural calculado. A partir del módulo resiliente de la subrasante, a través de la misma ecuación que se encuentra abajo, que es el número estructural, igual, ¿no?, a esta fórmula donde dice que A sub I es el coeficiente estructural de la capa, D viene a ser el espesor de la capa y M viene a ser el coeficiente de drenaje de la capa. Esta es en función del coeficiente estructural, el cual se define como la relación empírica entre el número estructural y el espesor de capa. También se define como la capacidad del material para funcionar como un componente estructural del pavimento. Bien, ahora... Un ratito, por favor, en la diapositiva de atrás, la anterior, vamos a hacer una aclaración, ¿ya? El método más ocupado en Bolivia, aquí en Bolivia, es el método ASTO 93. Si bien se ha hecho algunas modificaciones en el 97, pero no se ha podido justificar su vigencia, y por eso es que la normativa boliviana se basa en este método ASTO 93. De hecho, la administradora boliviana de carretera utiliza este método. ¿Qué se saca? Esta es la fórmula de diseño, la que tienen en pantalla. Con esa fórmula se calcula. De esa pantalla se despeja SN. Fíjense dónde está SN, está a la mitad casi, ¿no? Se despeja SN de ahí, ¿no? Se despeja SN, y con ese SN, que es el número estructural, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, lo van a explicar en extenso. Una vez hallamos ese SN, con ese ya calculamos los espesores de cada una de las capas del pavimento, es decir, de la carpeta, de la capa base y de la subbase, pero teniendo como dato principal el módulo resiliente de la subrasante, MR. A ver, puntelo, MR es el módulo resiliente de la subrasante. ¿Ustedes saben cómo se calcula el módulo resiliente? ¿Lo han hecho en laboratorio o no? Tenemos el triaxial estático y el dinámico. En el dinámico se calcula el módulo resiliente. El ingeniero Eduardo Gutiérrez ya ha hecho varios ensayos calculando módulo resiliente de los diferentes tipos de material de suelo. El módulo resiliente reemplaza al CBR, porque el módulo resiliente estudia el efecto de tensión-deformación desde un punto de vista más real, porque hay presiones laterales y hay presiones verticales. En cambio, el CBR solamente acepta presiones verticales. Entonces, no se asemeja a la realidad. En la realidad, el suelo está presionado tanto lateralmente como axialmente. Entonces, el módulo resiliente me da un resultado mucho más aproximado al real
que el CBR. De hecho, en otros países el CBR lo están desechando ya, ¿no? Con el nuevo diseño de pavimento SuperPave, no sé si ustedes ya han escuchado el SuperPave, ya no se utiliza el CBR, directamente el módulo resiliente. Pero en el libro de ASTO 93 hay una correlación entre CBR y módulo resiliente. Entonces, hallando el CBR, uno puede estimar el valor del módulo resiliente. Entonces, vuelvo a insistir, esa ecuación grandota, esa es la ecuación en la que se basa el método ASTO 93. ¿Qué despeja de esa ecuación? SN. Despeja SN, eso obviamente ya lo hacemos computarizadamente, tenemos el programa de IPAP ahí en la carrera, a ver si podemos tener la oportunidad de poder manejarlo algún día de esto, convocarlo a ustedes y poder manejarlo el DIPAP. Y directamente metiendo SN, metiendo las variables de entrada, que son la confiabilidad, que son el grado de desempeño inicial y final, el módulo resiliente, ¿no? Ya me saca directamente el SN, el número estructural. Y una vez teniendo el número estructural y los coeficientes de drenaje y los coeficientes estructurales, que son coeficientes estructurales, vienen a ser A1, A2 y A3. Y los coeficientes de drenaje vienen a ser M2, M3. ¿Por qué no hay M1 en el término 1? Por deducción lógica, a ver, ¿por qué no hay M1 ahí? Por... Coeficiente de drenaje va a haber en los suelos, ¿no? En la carpeta no puede haber coeficiente de drenaje, ¿no? O permeabilidad. ¿Entienden, no? Por eso es lo que no hay, a ver la fórmula, por eso es lo que no hay M1 en el primer término, porque en la carpeta no hay, pues, no hay permeabilidad, ¿no? La permeabilidad solamente hay en la capa de suelo. Por eso no hay M1 ahí, que es coeficiente de drenaje. Entonces, estas dos fórmulas se utilizan para dimensionar carpeta, base y capa base. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, pero en el DIPAP directamente ya ponen las variables de entrada y esa ecuación grande la sacan en 2 segundos, sale el resultado. Así que esas dos fórmulas todavía las dejemos ahí. En el capítulo 3 van a hacer un dimensionamiento ya de un paquete estructural. Pero es bueno que ustedes las conozcan, estas dos fórmulas. Con esas dos fórmulas se dimensiona pavimento flexible. ¿Ya? Adelante. Bien, en la última fórmula que hemos visto, que acaba de explicar el ingeniero, teníamos la variable A, teníamos la variable M, la variable D. En esta, para determinar el coeficiente estructural A1 de la mezcla asfáltica, usamos el siguiente gráfico, ¿no?, que tenemos aquí, donde tenemos el coeficiente estructural versus el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica en libras sobre pulgadas cuadradas a una temperatura de 20 grados centígrados. Sabiendo el módulo de elasticidad de la carpeta, del material que conforman carpeta, ustedes hallan su coeficiente estructural. Entonces, lo primero que tienen que hacer es en laboratorio determinar el módulo elástico, ¿no? Ahora se van al coeficiente A2 de la subbase. Este es el coeficiente A sub 2 y tenemos el siguiente gráfico donde obtenemos el valor del coeficiente estructural A2, donde claramente aquí tenemos CBR, todos los datos necesarios para determinar el coeficiente estructural A2. Sí. Bien, y este es el gráfico que es algo parecido, pero no es el mismo, para determinar el coeficiente estructural A3 de la mezcla asfáltica. Coeficiente A3 no es de la mezcla asfáltica. El coeficiente A3 viene a ser el coeficiente estructural de la capa subbase. El A1 es coeficiente estructural de la carpeta. El A2 es coeficiente estructural de la capa base. Y el A3 viene a ser el coeficiente estructural de la subbase. Está en función del CBR. ¿Ya? Bien, ahora tenemos una tabla
de valores recomendados para los coeficientes de drenaje, ¿no? De M1. Aquí tenemos según la característica, si es excelente, bueno, regular, pobre, muy malo. Tenemos el agua, si el agua es evacuada en 24 horas, perdón, en 2 horas, un día, una semana, un mes, y si no drena. Y tenemos el porcentaje de tiempo en el año que la estructura de pavimento está expuesto a un nivel de humedad. Si es menor al 1%, tenemos estos datos, estos valores que pueden ser tomados, son recomendados. Si tenemos entre el 1% y el 5%, también tenemos dichos valores recomendados. Entre el 5 y el 25%, también. Y si es mayor al 25%. Esos son los coeficientes M1, M2, M3. Sí, sí. Ya, esos son los coeficientes de drenaje. Ya, una vez se han definido estos parámetros anteriores que vimos de las gráficas y de los valores recomendados, se deben estimar los espesores, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Aquí está el espesor D1, D2 y D3, su fórmula, donde está el número estructural sobre A, ¿no? A sub. Y el espesor 2, bueno, también tenemos, ¿no? la diferencia del número estructural 2 menos el estructural 1. ¿Bien? Estas son las fórmulas para determinar los espesores. De esa manera se encuentran los espesores. No le teman a la fórmula. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? No le teman a esa fórmula. Solamente queremos que ya la vayan, la vayan viendo, y vamos a hacer un ejercicio con esta fórmula, igual con los coeficientes de drenaje y los coeficientes estructurales. Aplicando todo esto, vamos a hacer un ejercicio donde va a quedar claro todo. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar del método DMR, que es el método brasilero. Este método está basado en los datos de la prueba de la ASTO, a fin de determinar espesores para proteger a las subrasantes de deformaciones permanentes causadas por la repetición de las cargas. El dimensionamiento se realiza por medio de este ábaco y se determina el espesor total del pavimento en términos del material granular para protección de la subrasante. Y tenemos ese ábaco, ¿no? se puede apreciar en la diapositiva. Por ejes equivalentes son eso, ¿no? A partir de las cargas por eje equivalente de 18.000 libras se halla el espesor. Sí. Exactamente, ahí. Se tienen las cargas por eje equivalente y a partir de ahí se halla el espesor de cada una de las cargas. El espesor de pavimento y con el eje equivalente de 80. Sí. Nosotros, este método se basa también en la ASTO. O sea, son métodos que también se basan en la ASTO. Nosotros vamos a hacer ejercicio del método ASTO 93 y con ese concepto ustedes pueden hacer ejercicio con cualquiera de estos métodos. ¿Ya? Pero en este curso vamos a hacer de ASTO 93, que es el método vigente en Bolivia. También tenemos el método PCA, que es de la Asociación de Cemento Portland. Este método fue desarrollado a partir del cálculo de los esfuerzos y los desplazamientos críticos y su evaluación mediante criterios de fatiga y erosión. Estos quedan consignados en tablas y cartas de diseño. Bien, tenemos los criterios de diseño de este método, que es el criterio de erosión y el criterio de esfuerzo de fatiga. Atrás. El criterio de erosión se utiliza para limitar la deflexión que se produce en los bordes de la losa de concreto, puntas y esquinas de pavimento por efecto de bombeo. Y el criterio de fatiga es utilizado para evaluar los esfuerzos producidos en las losas del pavimento ante la aplicación de las cargas sobre las losas.
lo cual puede producir esfuerzos excesivos que generan agrietamiento. Su objetivo es mantener los esfuerzos en el concreto dentro de los límites de seguridad, basándose en el factor de la relación de esfuerzo, el cual corresponde al esfuerzo de flexión dividido entre el módulo de ruptura del concreto dentro de 28 días. Factores de diseño. Tenemos la resistencia a la flexión del concreto, módulo de ruptura, ¿no? Soporte de la subrasante o de la combinación de subbase, que lo tenemos como valor K, ¿no? El periodo de diseño, el tráfico y el factor de seguridad para las cargas. La resistencia a la flexión del concreto. La resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del concreto. Se obtiene mediante la aplicación de cargas a vigas de concreto de 150 por 150 milímetros de sección transversal y un claro de al menos 3 veces el espesor. La resistencia y flexión se expresa como módulo de ruptura. Ahora, el soporte de la subrasante de la combinación subbase. El soporte de la subbase y de la subrasante se define en términos de módulo de reacción de la subrasante K, el cual corresponde a la carga aplicada en libras en un área en pi cuadrado, dividido entre la flexión producida ante dicha carga en pie. El periodo de diseño, el término de periodo de diseño es usado en lugar del término vida del pavimento. El término periodo de diseño es alguna vez considerado como sinónimo del término de periodo del análisis de tráfico. Ahora, con respecto al factor tráfico, el número y peso de carga por eje pesado esperado durante el periodo de diseño son factores importantes en el diseño de espesores de pavimento de concreto. Y el factor de seguridad, este método exige que las cargas esperadas se multipliquen por factores de seguridad de carga. Este método recomienda que para vías interestatales y proyectos multicarril se utilice un factor de seguridad de 1.2. Para autopistas principales donde se espera un volumen moderado, el método recomienda un factor de seguridad de 1.1. Y para caminos, calles que soportan bajos volúmenes de tránsito pesado, se recomienda utilizar un factor de seguridad de 1. En casos especiales, se puede justificar el uso de un factor de seguridad de carga, como 1.3, esto para mantener un nivel de serviciabilidad mayor que el normal a través del periodo de diseño. Con el siguiente método le va a explicar mi compañero Silva. Este DIPAP es un método desarrollado por el Instituto de Cemento de Hormigón. ¿Por qué no he intervenido en el PCA? Porque no quiero, confundirlo un poco a ustedes. Vamos a adoptar el método de la ASTO 93 como método de diseño, porque es el que rige en Bolivia. Los otros métodos son métodos alternativos que están en otros países, que también uno puede adoptarlo o puede realizarlo para hacer una verificación del método ASTO, ¿no? Siempre es bueno verificar con dos métodos cuando uno hace un diseño de un pavimento, para ver si lo que estamos haciendo está correcto, ¿no? Entonces siempre es bueno verificar mediante dos métodos, pero el oficial es el método ASTO. Y por eso no he intervenido mucho nada en el PCA para no confundirlo a ustedes. Nosotros vamos a adoptar el método ASTO y después ustedes ya pueden tener la literatura como para poder verificar mediante otros métodos, ¿ya? Y este método DIPAP es un método, en realidad no es método, es un software que lo ha diseñado el Instituto del Cemento. Yo asistí a este curso en Cochabamba, lo ha elaborado el Instituto del Cemento y el Hormigón, a cargo de, no sé cómo se llama este sugerente. Bueno, son dos personas que han elaborado este software
para la aplicación en diseño de pavimento por el método acto 93. ¿Ya? Entonces, este DIPAP lo tienen en la carrera, está en las máquinas. Podemos un día de eso, es muy sencillo de manejarlo, datos de entrada nomás y automáticamente diseña el pavimento. Pero bueno, lo haremos si hay oportunidad. ¿Ya? Inclusive, ingeniero, voy a compartirles al grupo ¿Ya? un manual para usar el software de diseño. ¿Ya? Adelante. Continuando aquí con la exposición, bueno, el DIPAP es lo que el ingeniero les explicó, que es un software y que es utilizado por la administradora boliviana de carretera. Este software también se exporta hacia Ecuador y Perú y también Argentina, Colombia y México. Este programa contiene ecuaciones para el cálculo de equivalentes, facilitando su cálculo sin necesidad de tabla. Y actualmente el diseño de nuestras carreteras se usa el método ASTO, ¿no? Ahora, como podemos ver aquí en la siguiente diapositiva, esto nos permite poder elegir entre pavimento rígido y pavimento flexible. También podemos seleccionar la opción para realizar el cálculo del módulo estacional de la reacción de la subrasante. Método de diseño de Instituto del Asfalto. Este método está basado en el establecimiento de un límite de flexión a la estructura del pavimento. El primer paso para la aplicación de este método consiste en determinar el número de tránsitos para el periodo del diseño. También considera que lo considera el pavimento como un sistema elástico de varias capas y para su análisis emplea conceptos teóricos y experimentales. En los criterios de diseño se asume que las dos cargas de la superficie del pavimento producen dos deformaciones, que son la deformación horizontal de tensión y la deformación vertical de compresión, como pueden observar en la imagen. Carril de diseño. Este carril de diseño para calles y carreteras de dos carriles puede ser cualquiera de los carriles de la vía, mientras que para las calles y carreteras de carriles múltiples, generalmente es el carril externo. Entonces, para el cálculo del porcentaje de camiones en el flujo vehicular sobre el carril de diseño, el actual método recomienda los siguientes valores, que tenemos aquí el número de carriles, las direcciones y el porcentaje de camiones en el carril de diseño. A ver, un ratito en esto, el carril de diseño. El carril de diseño es el carril con el que vamos a trabajar para diseñar la carretera. En una doble vía, por ejemplo, hay dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. ¿Cuál sería el carril de diseño en esa doble vía? Sería el externo. ¿Por qué el externo? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué elijo el externo para mi diseño? Obviamente el externo es el más desfavorable. Yo tengo que diseñar con el más desfavorable. ¿Por qué es más desfavorable el externo? ¿Quién me puede decir? Eso está indicando aquí lo que dice su compañero de diapositiva. Carril de diseño. Dice. Y ustedes dirán, ¿cuál será el carril de diseño? Dos carriles de ida, dos de vuelta. El de diseño es el del lateral. ¿Por qué el de lateral? Porque ahí circulan los camiones más pesados. Y los camiones más pesados son los que hacen el daño más prematuro a un pavimento. ¿Sí o no? Correcto. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso se elige el carril externo, porque por ahí circulan los vehículos más pesados, ¿no? Y si no se hace un control de la capacidad de carga con la que se ha diseñado, por decir, se ha diseñado un camión de 20 toneladas
y el camión lleva 30, ahí ya empiezan los daños prematuros en el pavimento, porque no se ha diseñado para esa carga, se ha diseñado para otra. Y ahí el periodo de diseño, ¿no? ¿Cuál es el periodo de diseño? ¿Quién me puede decir? ¿Y cuál es el periodo de vida útil? ¿Es lo mismo o no? Vamos definiendo estos conceptos. A ver. ¿Cuál es el periodo de diseño y cuál es el periodo de vida útil? ¿Es el mismo o no? El periodo de diseño es aquel previsto por el diseñador, por el que está haciendo el diseño estructural. Este pavimento me va a durar a mí, generalmente el periodo de diseño es de 25 años para un pavimento. Este pavimento me va a durar a mí 25 años en condiciones buenas, sin reparaciones, ¿no? Con este tráfico vehicular. Bueno, y de repente ha diseñado con un tráfico vehicular con determinado pesaje para esos 25 años y ha entrado en servicio con un tráfico vehicular mucho más pesado. ¿Será que va a llegar al periodo de diseño o no? No. No llega, pues, ¿no? Si el tráfico va a ser más pesado que el que se ha considerado para el diseño, ese periodo de diseño adoptado de 25 años se va a llegar a cumplir a 20 años o 15 años. Ese es el periodo de vida útil, lo que sirvió la carretera, ¿no? Ese es el periodo de vida útil. Y el periodo de diseño es el que proyectó el diseñador a 25 años. Y como le metieron más carga, no duró más que 20 o 15 años. Ese es el periodo de vida útil. Y ahí hay que hacer una reparación nuevamente. ¿Se entiende? Periodo de diseño y periodo de vida útil. Sí, ingeniero. Ya. Ok, esa es la aclaración. Y el carril de diseño generalmente es el externo, porque por ahí circulan los camiones más pesados. Vamos, siga. Adelante. Estimación de tránsito vehicular. Para obtener el índice medio diario o tráfico diario promedio, es necesario contar con una estación de control, la cual recoja los diferentes datos de todo el volumen vehicular que pasa por el lugar y agruparlo en categorías para las normas de cada país. Ese es el aforo. El número... Ese es el aforo que le hacía hacer el doctor Hurtado, ¿no? Sí. En el aforo uno tiene cantidad de vehículos, clasificación de vehículos, mediano, moto, taxi, camión, vagoneta. Eso es el aforo, ¿ya? Sí, sí. Ahora, en lo que es evaluación de los materiales, tenemos que los espesores de una sección estructural de un pavimento flexible, el método actual del Instituto del Asfalto considera como un parámetro fundamental dentro de la evaluación de los materiales, la obtención del módulo de resiliencia, que es MR. Sin embargo, reconocen también que no todos tienen el equipo adecuado para llevar a cabo tal prueba, por lo que se ha establecido que factores de correlación entre el MR, que es el módulo de resiliencia, y la prueba estándar de valor relativo de soporte, que sería el CBR. Ya, vean la correlación, a ver, la diapositiva anterior, por favor. Vean la correlación entre módulo resiliente y CBR, ¿no? Es lo que yo le decía. Si ustedes saben el CBR, ahí pueden estimar el módulo resiliente, ¿no? Ahí está la correlación. Ingeniero, Ya, eso. Sí, una pregunta. sí, No sé si puede volver a anterior diapositiva, por favor, compañero. ya. Muy bien ahí. Ingeniero, ¿cuántos vehículos serían considerables para lo que es el número de la carga por eje equivalente a 80 kilonewton, más o menos? ¿De cuánto sería el aforo? Ya, no es tanto el aforo. Hay que clasificar por el número por clase de vehículo, determinar la cantidad de vehículos, ¿no? Y en base a esos datos, saber el peso por eje, ¿no? De cada vehículo
y hacer la sumatoria de todos los pesos por eje y todos esos pesos por eje transformarlo a ejes equivalentes de 18 kilonewton, que es el parámetro para diseñar. Entonces, se hace una sumatoria, ahí, por ejemplo, se hace una estimación para 365 días el año, pero no se hace los 365, se hace, por decir, 5 días, 6 días, digamos, el aforo, y con eso se hace una estimación ya, ¿no? A 365 días se hace una estimación. Pero definitivamente se suma todos los ejes, digamos, de un determinado modelo, de una vagoneta, por ejemplo. Se suman los ejes de los camiones, se suman los ejes de la camioneta. Y todos esos pesos de ejes se lo lleva, se lo transforma mediante los factores de conversión, se llama a ejes equivalentes de 18 kilonewton. Y con eso es lo que se diseña, o de 80 kilonewton, perdón. Se lleva a ejes equivalentes y eso se llama ESALs. Con los ESAL son los que se diseña el pavimento. ¿Está claro o no? Muchas gracias. Ya. Ya vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que ustedes ya van a poder apreciar eso. Continuando con la exposición, tenemos las restricciones de tiempo. Que un pavimento trata sobre que un pavimento debe ser diseñado para soportar el tránsito acumulado en un periodo de tiempo. Y este periodo que dura el pavimento antes de que requiera alguna rehabilitación se define como periodo de diseño. Una vez que se termina este periodo de diseño, se espera que el pavimento requiera alguna rehabilitación mayor, como puede ser una sobrecarpeta de refuerzo para restaurar su condición. Y tenemos aquí en la imagen, por ejemplo, el nivel de tránsito y el valor percentil de diseño subrasante, ¿no? Ahora, propiedades de los materiales. Tenemos 3 tipos, que son tipo 1, que es una mezcla elaborada con agregados procesados, degradación densa. Tenemos el tipo 2, que es una mezcla elaborada con agregados semiprocesados, y el tipo 3, que es una mezcla elaborada con arena o arenas limosas. Y factores ambientales. Es importante hacer notar que este método contempla factores de medio ambiente y varios tipos o clases de asfalto, según las necesidades particulares que se requieran para el diseño. Aquí tenemos en la diapositiva las condiciones de la temperatura y el grado de asfalto. Como siguiente punto tenemos visita de obra y paquete estructural de distintos tipos de pavimento. Esta propuesta responde a los perfiles donde se hace necesario el desmonte. Para este caso, a nivel de subrasante, por la característica de los suelos encontrados, verificando que en lugar de la aplicación no se presenten suelos con presencia de materia orgánica, realizaremos la estabilización de 0,30 metros del suelo con cala 3%. Y esto persigue los siguientes puntos, que son permitir el tránsito del equipo de construcción, homogeneizar las características de la subrasante y mejorar la capacidad de soporte necesaria para la compactación de la subbase. Aquí tenemos un trabajo de campo que va a continuar mi compañero, les va a hablar sobre eso. Bien, continuando con un trabajo de campo, siempre se empieza con los trabajos preliminares. Tenemos, por ejemplo, aquí la ubicación y la convalidación de los 2 puntos de partida. Como se puede apreciar en la diapositiva, mediante Google Maps hemos buscado nuestra zona de pavimento y están marcados con los puntos verdes, ya el punto de inicio y el punto final, el inicio y el final de nuestro pavimento. El siguiente punto es la demarcación y replanteo del eje principal y ejes laterales. Aquí se hace un trabajo topográfico, donde viene el topógrafo y hace su replanteo, ¿no? Y ubica lo que son sus ejes principales y los ejes laterales del punto a pavimentar. Como siguiente punto, colocamos los pares de BM laterales. Como podemos imaginar, como podemos apreciar en las imágenes, tenemos el BM1 y el BM2.
Como siguiente paso, se hace la verificación y perforación de los estratos de suelo y sus espesores. En la imagen del lado izquierdo podemos observar que están colocando el suelo a una bolsa, ¿no? Ese tipo de suelo es llevado al laboratorio para ser analizado y saber qué tipo de suelo es el que tenemos, ¿no? El azul rasante. Y en el lado derecho, bueno, está midiendo, ¿no? Su espesor con la estaca, ¿no? Como siguiente punto, realizamos caminos auxiliares. Eso es, desviamos, ¿no? Colocamos aquí un cartel, una señalización donde no se podrá ingresar vehículos a ese lado porque ahí va a ser la zona de pavimentación, y donde está la moto atrás, cerca por el surtidor, ese sería el camino auxiliar para entrar por otra calle, ¿no? La instalación de faena y campamento, esta ya consiste en donde vamos a tener nuestra maquinaria y nuestros materiales que posiblemente sean necesarios y lo podamos necesitar para la elaboración del pavimento. Aquí nos encontramos nosotros, un botadero de depósito. Esto son materiales desechables que ya no vamos a ocupar, o en algunos casos, este material que por ejemplo ha sido de un corte, este material a veces lo llevan a otro pavimento o a una construcción para el rellenado. Tenemos el siguiente punto, que es el desmonte con máquina. Como vemos, sacamos la vegetación no necesaria que no vayamos a necesitar o que estorbe en el paso de nuestros tractores, de nuestras maquinarias. Una vez que hayamos sacado, hayamos desmontado, la vegetación queda en el suelo, entonces procedemos a limpiar, ¿no? A hacer la limpieza y sacar de nuestro tramo toda esa vegetación. Como siguiente punto tenemos la excavación. Como pueden ver en el lado del derecho, la imagen del lado derecho, tenemos un corte donde nos indica que le indica al camión al tractor que vaya a cortar 43 centímetros, ¿no? de suelo. Y en el lado izquierdo podemos apreciar que el camión está cortando, está realizando su trabajo, siempre mirando cuánto va a ser su corte, ¿no? Bien, en el relleno compactado, ya teniendo preparada la subrasante, y vamos a preparar, en este caso que era un pavimento rígido, estábamos preparando la subbase, y entonces ya pasó de la compactadora directo a compactar lo que es el terreno. Como losa de hormigón, antes de la losa de hormigón pasa el aguatero, ¿no? que riega agua para esto lo hacen principalmente para que el suelo cumpla con las especificaciones de densidad y humedad para el suelo. Y luego viene el mixer y realiza hacer el vaciado, ¿no? Y ya los trabajadores empiezan a hacer el vaciado, y con la regla que vemos en el lado izquierdo, afinan, ¿no? Alisan lo que es el pavimento. Y como podemos ver en la ochava, normalmente lo hacen el alisamiento lo hacen con pequeñas motoniveladoras. Para los que no saben qué es ochava, es la parte de la curva del pavimento. La esquina. Sí, la esquina, en otra palabra. Y en lado izquierdo, ya al día siguiente, ya tuvimos que volver y sacarle foto para cómo quedó, ¿no? A ver. Sin corte en el lado derecho.
A ver, ahí le decía a su compañero que antes de vaciar el pavimento se riega con agua. El aguatero entra a regar esa subrasante o esa capa base. ¿Para qué? Para que tenga humedad y esa, si está muy seca esa subrasante o capa base, absorbe la humedad, el agua del hormigón. Entonces ya no va a tener la resistencia para el cual fue diseñado. Por eso se humedece. Sí, Por sí, eso sí. se humedece esa subrasante o esa capa base para que no chupe el agua del hormigón y ya ahí pierde resistencia, ¿no? Sí, Y una vez sí. una vez está hecho el pavimento, no tiene que pasar 3 o 4 horas, hay que hacer el corte de junta en el caso de pavimento rígido. ¿Para qué? Para que no se parta. Si ustedes lo dejan hasta el otro día, se acaba de partir y hay juntas erróneas. Entonces, a las 3, 4 horas ya hay que hacer el corte de junta. Y ni bien a la hora, ni bien permita que entre un operador ahí, tiene que hacerse el regado del líquido impermeabilizante, el antisol, ¿no? A la hora o 2 horas que permita ya la entrada de una persona ahí, hay que hacer el regado del antisol para evitar la fuga de agua del pavimento, ¿no? Ya voy. Eso más o menos es el proceso. Parte de lo que es el corte de junta. Sí, adelante. Como ven, el corte de junta, en este caso, ya los trabajadores lo hicieron al día siguiente. Supongo, me imagino yo que debió ser muy temprano por la mañana para que no sea afectado por el sol. Y bueno, el corte de junta, en este caso, como pueden apreciar, solamente necesitan de dos personas, el especialista en el corte, como pueden apreciar, y su ayudante, ¿no? El corte de junta para este tipo de pavimento en calle, pavimento rígido, en este caso fue de 15 centímetros de espesor y en el proyecto estaba estipulado que para las avenidas serían de 20, pero como esta era una calle, entonces hicieron el espesor de 15 centímetros. El corte fue a H tercio, ¿no? O sea, a 5 centímetros de corte. Bien, los controles de calidad antes del vaciado, eso les quería explicar, que antes del vaciado de hormigón, los encargados, los supervisores, se encargan de hacer 3 tipos de controles de calidad para que le den la autorización al mixer para realizar el vaciado. Estos son el control topográfico, el control de espesores y el control de humedad y densidad. Como podemos apreciar aquí, el supervisor, a veces el topógrafo o el de la empresa se la quiere charlar porque ellos ya tienen experiencia y todo, ¿no? Entonces, sí o sí el supervisor debe encargarse de supervisar y que los datos estén correctos, que es lo que debe supervisar, que la forma de la canaleta esté diseñado de acuerdo al proyecto, ¿no? El segundo control es el control de espesores. Es recomendable el control topográfico hacerlo primero por el tema de la forma de las canaletas. Si eso está mal, el control de espesores va a estar mal. Entonces, por ese motivo es que primero se hace el control topográfico y luego se procede a realizar el control de espesor. Formaleta se llama eso, no canaleta, ¿ya? Formaleta sí, o cuneta. Sí, son formaletas. Sí, formaleta o cuneta, sí. Bueno, y en el control de espesor se traza, ¿no? un hilo de extremo a extremo en la cuneta, en toda su sección transversal, y con una wincha, ¿no? Se procede a medir cuánto es su espesor. En este caso han medido en los 2 extremos y al centro. Cada 200 en la progresiva, ¿no? Cada 200 metros, cada 200 en la, no, perdón, cada 60 metros en la progresiva, midieron el control de espesor y como pueden apreciar ahí están midiendo, ¿no? Que cumpla con eso y solamente pueden aceptar un margen de error, pero muy mínimo, muy mínimo.
Y por último, el control de humedad y densidad. Como podemos ver, cuando pasa el aguatero, viene el laboratorista y procede a sacar muestras de suelo, hace su pesado y luego pesa la arena o agua, ¿no? en el aparato. Y todos esos Ya. datos ya son mediante Ya ese control de densidad, ¿no? Ya páselo densidad rápido, y- nomás. Ya sabemos que es el y, control de... y una vez cumpla con todo eso, ya se procede a hacer el vaciado y ya acaba el trabajo de campo. Ok. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿O todo está claro?